Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Dan. Para mí es una alegría nuevamente encontrarme con ustedes esta mañana en el inicio de la semana. Estamos ya a la semana 7, entrando a esta semana 7 de nuestra materia en el curso de gramática. Obviamente cada vez que avanzan las semanas nos damos cuenta de la importancia que tiene que ver la preparación académica. La forma como nosotros cada vez que conocemos nuestros temas podamos siempre practicarlos. Y estamos estudiando prácticamente el idioma castellano en sus múltiples facetas, en sus múltiples colores, en sus múltiples formas. Y la gramática sirve para eso. La gramática trata sobre las reglas importantes de cómo es nuestro idioma castellano y cómo rigen nuestras palabras a las otras personas. Es que no olvides, la importancia del curso radica en eso, porque hablamos idioma castellano. Y obviamente, esta mañana queremos hacerles recordar a cada uno de ustedes los valores importantes, ¿no es cierto? Qué hermoso empezar cada mañana motivados a poder practicar ciertos valores que nos van a ayudar a nosotros, no solamente en nuestra autoestima personal, sino en nuestra relación con el resto. Y me refiero al respeto y la tolerancia. Este respeto que involucra una forma como tratamos a la persona. La medida como tratamos a las personas va a hablar de quiénes somos. Y la tolerancia, en medio de esta situación difícil que vivimos, qué importante es ser tolerantes, qué importante es que nosotros podamos practicar la tolerancia. Así es que no olvides estos días practicar estos valores que te van a dar muchísimo en tu vida personal. Y como yo dije al inicio, la gramática es el estudio del idioma castellano, es las reglas, las normas que rigen nuestro idioma castellano. Y el día de hoy vamos a trabajar parte de esa normativa gramatical, porque nosotros cuando transmitimos nuestras palabras en el día a día, a veces no nos damos cuenta que transmitimos tantas palabras castellanas, que incluso la Real Academia Española y los grandes literatos y lingüistas estudian nuestras palabras. Y una de las cosas que ellos se fijan es que nuestras palabras están estructuradas a través de oraciones. Y nosotros cada semana hemos estado aprendiendo el tema de la oración, ¿no es cierto? De la oración compuesta, esas oraciones complejas propias de nuestro vocabulario complejo. Hemos visto sobre todo lo que es la oración compuesta subordinada. Hemos visto que es la subordinación, por ejemplo. Hemos visto que es la subordinación sustantiva, la adjetiva. Y el día de hoy vamos a invocarnos a tratar en la última categoría, ¿ok? La última categoría de oraciones subordinadas, llamadas las subordinadas adverbiales. La subordinación busca unir, como hemos dicho, oraciones de relación entre un dependiente y un principal. ¿No es cierto? Cuando hablamos de subordinación, hablamos de enlaces dependientes. ¿Quién depende de otro? Y en la gramática hablamos de oraciones dependientes y oraciones principales. Y las proposiciones u oraciones subordinadas adverbiales realizan justo esa función. Realizan esa función dentro de la oración en la que se integran una única función sintáctica. ¿Cuál es la función significativa de las subordinadas adverbiales? La de modificar directo al verbo. El adverbio va a ser su categoría gramatical importante, porque cuando hablamos de subordinadas adverbiales nos vamos a referir a adverbios. Y el adverbio va a modificar al verbo, y ya eso lo vamos a explicar más adelante. Los adverbios y sus clases juegan un papel importante para la identificación de ejercicios de subordinación. Así que esta mañana acompáñame a tratar este tema de la subordinación adverbial para que juntos podamos identificar y recordar el tema de su categoría fundamental, que es el adverbio. Porque el adverbio como categoría tiene una función dentro de nuestras palabras. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, pero ¿cuántos adverbios hemos hablado en nuestro recurrir diario? Así que antes de entrar a la subordinación adverbial, vamos a ver primero qué son los adverbios. ¿Ok? Me imagino que este tema ya por muchos años lo has tratado, pero vamos a refrescando la memoria y vamos a guiarte para que tú sepas identificar oraciones subordinadas adverbiales. Cuando hablamos de adverbio, hablamos de una palabra invariable. ¿Qué quiere decir eso? De que un adverbio no puede crear otras palabras. Por ejemplo, la palabra allí no puede crearse con otras palabras. Hay adverbios que no crean otras palabras. Esas palabras son invariables. Ahora, es una palabra invariable
que va a modificar a un verbo, que va a estar acompañado de un verbo. Pero no solamente de un verbo, a un adjetivo también. Y no solamente un adjetivo, sino a otro adverbio también. Los adverbios sirven para modificar, ¿ok? Sirven para hacer un circunstancial dentro del predicado. Ahora, cada adverbio va a indicar, básicamente, un lugar, va a indicar un tiempo, un modo, una cantidad, una afirmación, una negación, duda y otros matices de la palabra adverbial. Por ejemplo, como modificador del verbo podemos decir lo siguiente: se fue despacio. Hemos subrayado ahí el verbo que es fue, pero al ladito de fue está la palabra despacio. Por lo tanto, podemos ver ahí que despacio es un adverbio, ¿ok? Un adverbio de modo que va a modificar a fue. ¿Cómo fue? Despacio. Como modificador del adjetivo, ella es tan linda. Si te das cuenta, hemos subrayado el adjetivo linda. Y la oración dice, ella es tan linda. No dice que ella es linda. Ella es tan linda. ¿Te das cuenta cómo ese adverbio tan ya va a calificar al adjetivo? La oración dice, ella es tan linda. No dice, ella es linda. Imagínate, tan linda y linda son dos cosas muy diferentes. Y podemos darnos cuenta ahí entonces, chicos, que este adverbio tan de cantidad va a modificar al adjetivo linda. Pero también es un modificador del adverbio, de otro adverbio. Por ejemplo, ellos se fueron muy tranquilamente. Tranquilamente es un adverbio, porque toda palabra que termina en mente es un adverbio. Y muy es otro adverbio, de cantidad. Él no se fue tranquilamente, él se fue muy tranquilamente, ¿verdad? Ya extremadamente tranquilo, ¿ok? Entonces, podemos darnos cuenta ahí qué son los adverbios para que tú puedas conocer un poco esta categoría. Ahora, tomando en cuenta qué son los adverbios, podemos ahora hablar de la oración subordinada adverbial. ¿Qué es una oración subordinada adverbial? En primer lugar, podemos decir que es un tipo de oración compuesta. Estamos dentro de la categoría de oraciones compuestas. Y si estamos dentro de la categoría de oraciones compuestas, tenemos que entender que la oración compuesta sirve como nexo, tiene un nexo, tiene más de una oración y tiene más de un verbo. Entonces vamos a analizar oraciones compuestas. Ahora, esta subordinada adverbial cumple las mismas funciones del sintagma adverbial y funcionan como circunstanciales en el predicado. Son circunstanciales y nosotros hemos repasado los circunstanciales de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad. Son circunstanciales dentro del predicado y el adverbio es obviamente el núcleo del sintagma adverbial. Por ejemplo, iba a donde me lleve mi corazón. Iré a donde me lleve mi corazón. Iré a donde me lleve mi corazón. El enlace a donde va a indicar un lugar. Iré a donde me lleve mi corazón. Entonces ya hay un enlace de lugar, por lo tanto vamos a hablar de una subordinada adverbial del lugar. Ella estuvo enamorada como nunca antes lo había estado. Ese enlace como, ¿verdad? Como nunca antes lo había estado ya es una subordinada adverbial. En este caso, de modo, como estuvo enamorada, como nunca. Como nunca. ¿No es cierto? Entonces, nos estamos dando cuenta, identificando cuáles son esos enlaces netamente adverbiales en la oración subordinada. ¿Cuáles son los tipos de oraciones subordinadas adverbiales? En realidad, hay varios tipos, ¿ok? Hay varios tipos de oraciones subordinadas adverbiales, pero vamos a ver el día de hoy 4, las más conocidas. En primer lugar, hay una subordinada adverbial de tiempo. Los nexos subordinantes introductorios más usados en las subordinadas adverbiales de tiempo son cuando, mientras, según, apenas, en cuanto. Son adverbios, enlaces adverbiales. Por ejemplo, te lo diré cuando lleguemos a casa. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos que dentro de una oración subordinada compuesta, para poder saber si es un adverbio, vamos a transformarlo a una simple o vamos a sustituirlo por un adverbio en este caso? Por ejemplo, te lo diré cuando lleguemos a casa. ¿Cuándo? De tiempo, ¿verdad? Es como decir, te lo diré inmediato. Inmediato. ¿Ok? Esa palabra adverbial inmediato va a sustituir a cuando lleguemos a casa.
La siguiente. Ella se recuperó de su enfermedad después de que tomó medicamento. Mira, después es un adverbio de tiempo. Después de que tomó, o sea, ella se recuperó de su enfermedad posteriormente. Posteriormente. ¿Ok? Entonces estamos sustituyendo un adverbio dentro de las ordenadas adverbiales, en este caso de tiempo. Vamos con el siguiente tipo. Las ordenadas adverbiales de lugar. Indica un espacio donde se realizará la acción del sujeto. Los nexos comunes del lugar son ¿dónde? ¿A dónde? Por ejemplo, iremos a donde tú quieras. Iremos a donde tú quieras. O sea, iremos lejos. El adverbio de lugar, lejos. Estoy justo donde quiero estar. Estoy justo donde, el lugar, quiero estar. O sea, estoy justo allí. Adverbio de lugar. ¿Ya estamos captando un poco la idea de esto? Estamos captando cómo lo de rojito va a indicar la ordenada adverbial y sustituida por un adverbio. Tenemos que conocer, chicos, qué es un adverbio y los tipos de adverbio para conocer sus enlaces y qué palabra adverbial los sustituimos. Vamos con la tercera, las adverbiales de modo. Indica la forma o la manera como el sujeto realiza la acción. El nexo característico es cómo, ya la palabra cómo. Por ejemplo, comimos como si no hubiéramos comido en días. Es como decir comimos imparablemente, rápidamente. Ella cocinó como le enseñaron de pequeña. Ella cocina como le enseñaron de pequeña. O sea, ella cocina tempranamente, porque de pequeña es tempranamente. Estamos sustituyendo un adverbio por una subordinada adverbial. Vamos con la última. Las adverbiales de cantidad. Indica cierta porción o cierta cantidad. El nexo es cuánto. Es el nexo adverbial. Por ejemplo, te pagará cuanto me pidas. ¿Ok? Te pagará cuanto me pidas. Ahí tenemos que borrar en el cuanto la tilde, no va tilde. ¿Ok? Hay una corrección ahí. Te pagará cuanto me pidas. Es decir, te pagará suficientemente. Suficientemente. Adverbio de cantidad. Viaja cuanto quiere, o sea, viaja lo necesario, adverbio de cantidad. Lo necesario es un adverbio de cantidad. Entonces, nuevamente recalcamos la idea de sustituir un adverbio por la subordinada adverbial. Eso es muy importante, por favor. Luego de analizar esta tipología, 4 tipos de adverbiales en las subordinadas, vamos, ¿qué te parece? Algunas actividades para que podamos aplicar todo lo que estamos escuchando y aprendiendo. Vas a relacionar las palabras resaltadas de la columna A con las oraciones ordenadas adverbiales de la columna B. Chicos, tú tienes ahí un material para que tú te puedas guiar, pero acá aquí también tenemos los ejercicios. En la columna A tenemos 4, A, B, C, D, y en la columna B hay unos paréntesis o unos cuadritos ahí para poder llenar. Por ejemplo, ella redactó así su informe. ¿Ok? ¿Con cuál columna lo relacionamos? Para completar la adverbial. Ella redactó así su informe como lo había planeado, ¿verdad? Como lo había planeado. La exposición de hoy salió muy bien, según se lo indicó su maestra. Correcto, según se lo indicó su maestra. Hice toda la limpieza así, como tú me indicaste, ¿no? De modo. Ayer me miró así, como si fuera una desconocida, Entonces teníamos que haber completado de la columna A a la columna B las letras que están allí. Subraya las oraciones ordenadas adverbiales de tiempo encontradas. El libro de lenguaje está donde tú misma lo dejaste esta mañana. ¿Dónde? Adverbio de lugar, de tiempo. Donde tú misma lo dejaste esta mañana. En este caso sería lugar. Vamos a corregir ahí. Adverbios de lugar. En este caso, donde sería un adverbio de lugar. Todos juntos llegaremos donde den nuestras fuerzas, ¿verdad? Donde den nuestras fuerzas. En este caso, estamos con subordinada adverbial. Con mucho entusiasmo irá donde se encuentran sus hermanos. De lugar, donde se encuentran sus hermanos. Y todos nosotros iremos a donde nos digas. Chicos, todas estas oraciones subrayadas de rojito son adverbiales de tiempo, hay que corregir ahí. Dice adverbiales de tiempo, pero es adverbiales de lugar. ¿Ok? La idea era subrayar adverbiales de lugar. Y por último, ya vamos terminando
ahora analizando los adverbios de las siguientes oraciones y reemplazarlos por una subordinada adverbial. Por ejemplo, llegó temprano. Temprano es el adverbio, por lo tanto, llegó cuando nadie había, ¿no? Cuando nadie había. Ahí hay un adverbio subordinado. Llámame inmediatamente. Inmediatamente es el adverbio. Llámame cuando llegues. ¿Te das cuenta cómo estamos transformando la hora a una oración compuesta adverbial? Mañana vendrá. Vendrá cuando menos lo esperes. Cuando menos lo esperes, o sea, mañana, prontamente. Se fueron rápido. Se fueron como dice la velocidad. Como dice la velocidad. Bien, chicos. Así nosotros estamos analizando este tema de los adverbios. Y especialmente hemos un poquito visto las clases de adverbios y cómo su función dentro de la oración compuesta subordinada adverbial para todos nosotros. Así es que no olvides esta clase ya de las compuestas subordinadas. Hemos trabajado las sustantivas, las adjetivas y el día de hoy hemos terminado con las adverbiales. A continuación te vamos a dejar unas actividades para que tú puedas desarrollarlas en la casa con respecto al tema de la oración compuesta subordinada adverbial.